Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a comenzar la sesión número 9, repasando algunos de los conceptos que hemos abordado en esta cátedra de interculturalidad política y diversidad institucional. Son conceptos que hemos ido reflexionando, hemos ido planteando a partir de los contenidos que tiene el diseño de esta cátedra. Vayamos al primer concepto, a recordar y a trabajar en estos temas, no solamente en el momento de clases, sino también en la vida cotidiana, y más cuando aplicamos estos conceptos a la dinámica de la política en el país y en general en el mundo. El primer concepto que quiero que retengan y que debiera ser motivo todavía de análisis hasta la construcción de políticas públicas efectivas en el tema es el concepto de alteridad. ¿Cómo entendemos este concepto de alteridad? A partir de una dimensión totalmente distinta a lo propio. Tiene que ver con el concepto que ha acuñado la colonia el momento en que el viejo mundo se encuentra con el nuevo mundo, que es el concepto de alteridad. La mayoría de los autores que estudian estos temas han identificado como ese momento de encuentro que, como hemos señalado en algunas ocasiones, primero fue de asombro para ambas culturas, o para ambos grupos culturales mejor, y luego fue de violencia, por el proceso de dominación e imperio que en ese siglo estaba predominando particularmente en Europa, pero también en esta parte de lo que luego se va a llamar América. Hemos dicho, y lo subrayo, es el encuentro de dos imperios. Fue el encuentro de dos imperios más grandes del siglo XVI. El imperio español, europeo, y que viene del viejo mundo, y el imperio en esta parte del mundo, el imperio inca. En el norte estaban los mayas, estaban los aztecas. Pero en esta parte del mundo que nos interesa, ahí hubo este encuentro que fue primero de asombro y luego fue eminentemente violento. En términos politológicos, fue una guerra de dominación y con sus características, sus variables entre hegemonía y subalternidad que han ido fluctuando luego a lo largo de la relación colonial desde el siglo XV hasta el siglo XXI. Por eso es que hoy, siglo XXI, podemos hablar todavía de colonialidad, de descolonización. Entonces, primer concepto a marcar en esta cátedra es el de alteridad, que quiere decir la conciencia del conocimiento del otro. Es el otro que existe, diferente a nosotros. El segundo concepto es el de colonialidad, planteado como una condición de una persona, pueblo, que vive bajo el régimen de un poder que domina, un poder ajeno que genera un conjunto de mecanismos que dominan de manera directa, de manera clara, explícita o de manera indirecta. Es decir, existen mecanismos generados, por ejemplo, por las instituciones jurídicas que si bien pueden reconocer la condición igualitaria de los habitantes de un país, de una región, las prácticas son asimétricas, son desigualitarias, son desiguales. ¿No? Y este es una de las explicaciones del por qué tenemos en Bolivia un conjunto de discriminaciones, un conjunto de exclusiones a nivel estructural. ¿No? Y eso está planteado desde la colonia, desde ese encuentro de dos mundos que, por el proceso de dominación imperial, inferioriza al otro, inferioriza a la alteridad. ¿No? Entonces, cuando se presenta en la vida diaria procesos de inferiorización,
sea de cualquier naturaleza, estamos frente al hecho colonial. Cuando existe una estructura de dominación que inferioriza, subalterniza la condición humana, la condición de grupos humanos, un grupo humano subalterniza a otros, estamos ante un hecho colonial. Y una paradoja del hecho colonial, por ejemplo, es el momento en que se presenta un racismo a la inversa. Es decir, quienes han sufrido un proceso de dominación, de exclusión, cuando están en situaciones de poder, reproducen como una suerte de venganza ese proceso de dominación con los otros. El momento claro de esta revelación de colonialidad son los procesos de racismo, exclusión de toda laya, es decir, de toda la naturaleza, de todo tipo, que se plantea a nivel de la vida diaria entre los seres humanos de una sociedad, o lo que es más peligroso, a nivel del Estado, como un factor político central de organización de la sociedad respecto de la sociedad y sus grupos sociales. Eso es lo peor, ¿no? Esa ya es una marca estructural del Estado colonial no resuelta, ni por la vida cotidiana y menos a nivel institucional. Yo me temo que eso es lo que lamentablemente hoy persiste en Bolivia. Persiste, por supuesto, un conjunto de mecanismos que a nivel social excluyen a un grupo de otros, ¿no? O unos grupos a otros. Existe a nivel social, a nivel de prácticas sociales. Pero lo peor es que también hay un proceso de exclusión desde el Estado como poder político institucionalizado. Y digo lo peor porque eso atenta con una definición que se intenta resolver en Bolivia de distinta manera en la era republicana hasta esta república descolonizadora, que es lo que existe hoy con el Estado plurinacional. El concepto de república está vigente en la propia nominación constitucional, pero tiene otras características muy acordes a lo que pasa en el siglo XXI. Por ejemplo, separación de poderes, existencia de ciudadanía, que son marcas de la república como concepción doctrinal, ideológica, política en el mundo. Cuando el mundo plantea la construcción de una república, está hablando de una organización que separa órganos de poder, que es lo que tenemos en la Constitución boliviana actual. Cuando se habla y se reconoce la relación del individuo con el Estado, estamos hablando de ciudadanía y estamos hablando de república. Entonces, tenemos rasgos y definiciones republicanas todavía muy vigentes en el país, distintas a las formas republicanas existentes antes de la Constitución del 2009, ¿no? Pero la forma, ¿no?, ha cambiado. Sin embargo, las prácticas todavía no están resueltas. Todavía existen problemas de discriminación, de racismo en la sociedad y muchas veces violencia estatal hacia los ciudadanos. Son temas todavía a resolver en el país en el marco de lo que significa un Estado plurinacional, es decir, un Estado que reconoce un conjunto una diversidad de naciones en su seno. Entonces, el hecho concreto es que colonialidad significa la existencia de esa condición que inferioriza, que subalterniza, que margina, que excluye. Por lo tanto, la descolonización es superar esa condición de exclusión. Un tercer concepto es el de intertransculturación. Es un concepto compuesto.
este concepto plantea el proceso histórico orgánico de la transformación de las culturas por sus múltiples procesos de contacto, de interacción, de interrelación. O sea, no hay ninguna cultura en el planeta que esté aislada del resto. Incluso la hipótesis de que en América Latina, particularmente en la región del Brasil y en algunos puntos en Bolivia, de la existencia de pueblos contactados, el solo hecho de ya saber que existen esos, si existieran esos grupos, plantea un proceso ya de interacción cultural, ¿no? Porque le llamará la atención al no contactado la existencia de lo otro y al que viene de un mundo más del contacto social, por supuesto, le llamará la atención la existencia de alguien que no tiene una vinculación orgánica, una vinculación creada, ¿no? Para articularse al resto. El hecho está en que esa es una hipótesis histórica, es una hipótesis social, ¿no? Planteada a la hora de mirar las otras culturas. Sin embargo, como había mencionado, el proceso de la interacción humana es un proceso eminentemente social. El ser humano es un ser social, necesita de la sociedad, necesita de otras culturas, necesita de la interacción con otros grupos sociales y con otras culturas. Entonces, cuando se plantea intertransculturación, estamos hablando de la necesidad humana de la interacción de las culturas, entre las culturas, la interpenetración cultural que va a dar como resultado la redefinición de cosmovisiones o el establecimiento de un espacio común de contacto o de encuentro. El hecho está en que esta interacción es necesaria en la vida cotidiana y se da en la vida cotidiana. El otro concepto también me parece clave para recordar lo que vimos en esta cátedra, es el de patriarcalismo, que se entiende como una ideología en la que predomina lo masculino en tanto superioridad a lo femenino. A lo masculino se plantea como el eje del orden social, como el eje de las cosas, y con base en ese eje se organiza la estructura de la sociedad, los roles, las funciones de la sociedad. Ahí es donde aparece el concepto de género, ¿no? Entonces, es decir, ¿qué es lo que el hombre hace? Lo que el hombre debe hacer en la vida de sociedad y qué es lo que la mujer hace y debe hacer. Y esa relación que plantea una distribución de roles, funciones de género, está marcada desde el patriarcalismo por el eje masculino. Y eso tiene una explicación y un análisis histórico también, no es gratuito, es un proceso bastante complejo que redefine las relaciones de orden en la sociedad. Las corrientes serias del feminismo te plantean la existencia, y no están desenfocadas, la existencia de un eje femenino a la hora de la asignación de roles y funciones en la sociedad, porque lo femenino está asociado a la tierra, y la tierra es vida, es productora de vida, y la mujer está asociada a la fertilidad, por lo tanto, a la reproducción de la vida. Entonces, este abordaje feminista, serio, radical, centra, ¿no? En la presencia mujer, en la presencia matriarcal y el orden de las cosas, ¿no? Y esto se reinvierte con la evolución de los grupos sociales a lo largo del planeta.
hasta el predominio del hombre sobre la mujer. Pero son tanto patriarcalismo como matriarcalismo, en tanto son estructuras de dominación que someten al otro sexo o a una tercera sensibilización de las relaciones sociales, como es, por ejemplo, lo que algunos llaman la tercera opción, o la opción sexual, por ejemplo, ¿no? Mientras hay un predominio de una de estas y no haya un sentido de igualdad en la construcción de los roles sociales a partir de la asignación por el sexo, estaríamos hablando de una ideología centrada en un proceso de dominación, exclusión, centralidad y periferia, ¿no? En todo caso, volviendo al concepto, patriarcalismo es una ideología, es decir, un sistema de ideas, una forma de conocer la realidad que centra, que tiene como eje lo masculino, ¿no? Y el concepto de despatriarcalización va a ser superar esa relación asimétrica de dominación que se produce a partir del sexo entre hombre y mujer. Vayamos al quinto concepto. Es el concepto que había alguna sesión dado de tarea como para su investigación, que es el concepto de Abiyala, que surge en el debate en América a propósito de la reflexión de lo que significa ese encuentro del viejo mundo con un mundo nuevo, cuyo nombre América viene del viejo mundo, es una asignación que le hace el viejo mundo a estas tierras descubiertas como un nuevo mundo. Y en el debate europeo, Américo Vespucio gana en demostrarle, le gana a Colón, aunque hay una polémica ahí no todavía bien resuelta, le gana a Colón el argumentar que él había descubierto antes que Cristóbal Colón América, el continente Nuevo Mundo, el continente americano. De ahí el nombre de América, ¿no? Este es un tema que luego queda como un debate permanente y como una reivindicación a Colón, porque en realidad Colón es el que genera todo un proceso de explicación, de conocimiento y de viaje del viejo mundo al nuevo mundo. Pero hay problemas de fuerzas, de intereses al interior de Europa que terminan dándole en su momento la razón a Américo, Vespucio, y no a Colón. Colón muere absolutamente desencantado de esa maravilla que significó para él el encuentro con otro mundo, ¿no? Pero bueno, eso quedó ahí como una deuda injusta ante Colón, ante la historia. El hecho está en que la discusión de pueblos originarios en América Latina tratan de identificar qué se llamaba el territorio antes de la llegada de los españoles, ¿no? Antes de la llegada de los europeos. Llegan los españoles, pero inmediatamente después llegan los ingleses, anoticiados del descubrimiento de nuevas tierras, ¿no? Y se produce todo un proceso de migración del viejo mundo hacia el nuevo mundo. El nuevo mundo es la tabla de salvación de Europa. Europa se estaba cayendo a pedazos, estaba en una alta crisis civilizatoria, ¿no? Esto se produce de manera coetánea, simultánea, con la generación de la modernidad. Estaba cayendo el medioevo y se estaba saliendo del Renacimiento y de la Ilustración y se estaba afirmando el concepto de modernidad.
se estaba configurando el concepto de modernidad. Entonces, lo moderno tiene que ver con lo nuevo. Y en este momento del descubrimiento de lo que se llama América, ¿qué es lo nuevo? El nuevo mundo, ¿no? Nuevas cosas. Entonces, el debate de los pueblos originarios en América Latina logran coincidir con un término que tienen los indígenas panameños, que es el término Abya Yala, que viene del pueblo cuna de Panamá, de Centroamérica, que significa tierra en plena madurez. ¿No? Tierra en plena madurez, ¿no? Tierra fértil, ¿no? Tierra próspera, ¿no? Existente. Y ahí está ligada también esta concepción de entender que la tierra forma parte de la condición de existencia del hombre, ¿no? Esta relación que hacen los pueblos en el mundo y que la rescatan luego quienes enarbolarán temas de medio ambiente en la década de los 90 en el planeta. Ahí empieza, por las investigaciones científicas que se hacen, el planteamiento científico de entender que el calentamiento global, el proceso de explotación irracional de recursos naturales, ¿no? Alterar el clima, lo que estamos viviendo hoy, que se entiende como cambio climático. Esto fue advertido ya en la década de los 90 en el mundo. Entonces, desde esos años, desde la década de los 90, en el que se empieza a problematizar el tema de una irracional explotación de recursos naturales, y a propósito de los 500 años que se iban a celebrar en el planeta producto del encuentro entre el viejo y el nuevo mundo, es que se afirma este concepto que viene desde Centroamérica, ¿no? La existencia de una tierra fértil, de un otro mundo, de una tierra en plena de madurez, joven, a diferencia de ese viejo mundo que estaba cayéndose a pedazos, que es Europa. Entonces, la Abya Yala es como el mundo de la esperanza para los europeos, pero también para quienes están habitando este territorio, ¿no? Que no están viviendo un proceso de decadencia como lo estaba viviendo Europa, sino que acá estaba la construcción y el florecimiento de imperios, ¿no? Y el florecimiento de culturas. Pero también acá, ojo con eso, es importante, hay un proceso de dominación. Por ejemplo, en esta parte de lo que luego se va a llamar Bolivia, de los incas hacia los aymaras. Hay un proceso de dominación de los aymaras hacia los urus. Hasta el día de hoy no completamente resuelto. Hay temas pendientes con la gente, los uruchipayas, por ejemplo, los que están alrededor del lago Popo con los aymaras, ¿no? Entonces son procesos de dominación que se dan en el planeta en distintas partes del mundo, pero también con distintas características. El hecho está en que si sacamos un común denominador, hay procesos de dominación en la construcción de las relaciones asimétricas de poder en el planeta, ¿no? Pero mientras Europa se estaba cayendo por los imperios que ha producido, imperios expansivos, ¿no? En esta parte del mundo había imperios florecientes que también tenían procesos de sometimiento a otras culturas. La relación de los incas, por ejemplo, con el oriente, con los chiriguanos, con los guaraníes, no es una relación armónica, como había señalado en alguna de las sesiones, ¿no? Los indígenas del oriente de este país construyen le ponen un límite a la expansión imperial inca, que es Samaipata, ¿no? Y los incas tienen que construir
ese fuerte de Samaipata para controlar esa región de lo que luego será el oriente boliviano. ¿No? Entonces, son procesos de dominación que generan asimetrías. Por lo tanto, todo proceso de poder expansivo que genere desigualdades, exclusión, que genere dominación, va a producir un proceso de resistencia, ¿no? Por la periferia de esa dominación. La centralidad termina generando un centro ordenador de las cosas. Y ese centro produce como efecto la periferia. La renovación de lo nuevo, por lo tanto, la vitalidad de la modernidad se presenta en la periferia, no en la centralidad. Y ese será un concepto, veremos más un rato, el concepto que rescatará la posmodernidad. Leídos primero este proceso que quiere decir más allá de la modernidad, aparece en la década de los 60, pero luego en el plano de lo político se presenta y configura el escenario de la resistencia, de lo periférico, lo subalterno a la centralidad. El otro concepto que les planteo es el de antropocentrismo. No, vayamos al concepto 6 anterior, antropocentrismo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es el antropocentrismo? Es el entendimiento de que el hombre, el ser humano, es el centro de las cosas. Y que el ser humano no necesita ni de la tierra, ni de la naturaleza, ni de los animales. ¿No? Esta idea, ahora insuficiente, ahora que se cae a pedazos, de que el hombre es el rey de la naturaleza. Esa es una idea que muy típica de los procesos de modernización del mundo, y particularmente de los desarrollados en esta tierra nueva. Entonces, antropocentrismo significa que todo gira en torno al hombre, al ser humano, cosa que demostrado históricamente por la ciencia, por la filosofía, por la ciencia política, no es así. El ser humano es parte de un orden global, de un orden en el que hay naturaleza, de un entorno el cual trabaja procesos de equilibrio. La propia inteligencia, la propia tierra tiene su propia inteligencia a la hora de regular sus sistemas. Y esto lo hemos visto de manera hiper clara, por ejemplo, con el tema de la pandemia. O lo estamos experimentando hoy con la alteración del clima, producto del calentamiento global. El hecho está en que ya ese concepto de antropocentrismo ha organizado las políticas públicas de desarrollo y que hoy todavía alguna gente se ha quedado en el entendimiento de que todo gira en torno al hombre, cuando la realidad demuestra que el hombre es parte de la naturaleza. Lo que decían los científicos en coincidencia con los pueblos indígenas, particularmente de Norteamérica. El hombre, la tierra puede vivir sin el hombre, pero el hombre no puede vivir sin la tierra, ¿no? Entonces, antropocentrismo es un concepto problematizado, pero que ayuda a entender que esos dos enfoques, el enfoque que centra al hombre, como lo pone como el eje del cosmos, y el otro enfoque más contemporáneo, más actual, que significa, que plantea la existencia de un equilibrio de la vida en el planeta Tierra. Ahora sí vayamos al concepto 7. Colonialismo, como había ya apuntado, a partir del concepto de colonialidad, ¿no? Entonces, colonialismo es una ideología política, principalmente, tiene características económicas, sociales, culturales, etcétera, que disminuye y hasta anular la capacidad de la igualdad de las culturas y los seres humanos. Concepto de cosmovisión. Cosmovisión significa una forma diferente, particular de explicar el mundo, el cosmos.
la naturaleza, de reflexionar la relación del hombre con el entorno, del hombre con sí mismo, pero del hombre con la proximidad, con los otros, ¿no? Y a partir de esa comprensión, de esa explicación que le dan el hombre, las culturas, se crea un sistema de comprensión sobre el orden de la sociedad, sobre el orden político, la organización de las instituciones, el sentido que le damos a las instituciones o lo que había apuntado hace un momento sobre el tema del rol de la sexualidad, más allá de lo reproductivo, ¿no? Que es el tema del género. Cuando defines qué hace la mujer, qué hace el hombre. Entonces, la cosmovisión significa esa organización, ese orden de las cosas. Culturalidad es entender que la sociedad está generando un proceso cultural que no tiene relación muy directa con otros procesos, algo equivocado, ¿no? Entonces, la culturalidad tiene que ver con la generación de una explicación de las culturas humanas en tanto explicación de la realidad, pero en relación con otras formas de conocimiento y saberes. La culturalidad es una explicación del conocimiento de la realidad de la sociedad con base en interacción con las otras dimensiones. Podemos decir, desde la cultura plantea la relación interdisciplinaria, para decirlo en términos académicos, o intersaberes, ¿no? Que logran explicarte la forma como se organiza la sociedad, pero también, lo más importante, la perspectiva de esa sociedad. Una perspectiva que se va a ir dando producto de una lectura de la memoria, una lectura de la historia. Bueno, el hecho central está en que la cultura es un concepto clave, que no trabaja solo, aislado, sino el concepto clave tiene que ver con una relación con otras disciplinas. Concepto de deconstrucción significa desarmar, deconstrucción. Deconstruir quiere decir desarmar, desarmar para construir. Entonces, ¿qué hace la deconstrucción? Desarma, deconstruye algo, separa en partes chicas para luego reconstruir. ¿Ah? Entonces, el proceso de desarmar, de analizar todos los procesos históricos, sociales, ¿no? Producidos por los seres humanos, se presenta como una arma, genera una corriente que viene de la filosofía, y particularmente la filosofía de la cultura, ¿no? Que se llama la deconstrucción, en el que el lenguaje es un mecanismo que ayuda a comprender la organización de la sociedad. Entonces, puedes entender la sociedad si analizas el lenguaje de esa sociedad. ¿Ah? Y al analizar el lenguaje de la sociedad, entras inevitablemente a analizar la cultura de esa sociedad. Entonces, ese desarmar para analizar y descomponer en partes, ¿no? Luego plantea la necesidad de reconstruir esas partes para que la situación que has desarmado presente otra manera, otra forma de ser, ¿no? Que eso es una deconstrucción más positiva, le vamos a llamar una deconstrucción que plantea la necesidad de desarmar, analizar las cosas, descomponer en partes para replantear una nueva forma. Esa es una visión, es una tendencia de la deconstrucción que le vamos a llamar más positiva, más constructiva. ¿No? Si quieren, más científica, ¿no? De respecto a una deconstrucción negativa, que puede desarmar las cosas para quedarse con las cosas desarmadas y explicar, ¿no? La naturaleza de lo que has desarmado por sus partes.
pero ahí se queda eso, como un buen ejercicio analítico de descomposición de las cosas, ¿no? Que es también otra manera como se presenta la deconstrucción. El hecho está en que el lenguaje, por ejemplo, y el lenguaje político nos sirve muchísimo para entender la forma como la sociedad establece sus relaciones y cómo la sociedad establece y mira el poder, reconoce el Estado o la circulación del poder al interior de la sociedad. Vayamos al concepto 11, que es el de derecho natural, que tiene que ver con las competencias con las que nace el ser humano, con las que nace el hombre, por ejemplo, la libertad. Entonces, la libertad forma parte de un derecho natural del ser humano. El otro concepto es la descolonización, que significa, reitero, la superación, el abandono de procesos de inferiorización que la sociedad ha producido a lo largo de su historia. Concepto de ecocidio, que es el atentado del ser humano en tanto especie con el medio ambiente, ¿no? Es el matar el medio ambiente. La contaminación, por ejemplo, es un ecocidio, ¿no? El tema del chaqueo tiene que ver con un proceso de ecocidio. El desmonte tiene que ver con un proceso de ecocidio. El acabar con las especies, el contaminar los ríos con mercurio, tiene que ver con ecocidio. Ecocidio significa entonces matar la naturaleza, matar el sistema de equilibrio que crea la naturaleza, donde el hombre es un componente, no es el componente central. El hombre necesita para vivir aire puro, agua limpia. Sin eso no puede vivir el hombre. Ninguna especie humana puede hacerlo. Entonces, atentar contra aquello significa atentar contra la propia vida de la especie humana, que es lo que finalmente hace el ecocidio, ¿no? Es un suicidio que el ser humano, por distintas razones, ¿no?, realiza a la hora de la relación con el medio ambiente. No tiene una relación armónica, equilibrada, amigable, sino más bien la destruye. Es la única especie viva que hace eso. Ninguna especie del planeta, ningún animal hace eso. Ninguna planta hace eso. El único que hace eso es el hombre, que supuestamente es el más racional del planeta, pero al mismo tiempo puede ser ecocida, puede destruir ese planeta. El otro concepto, concepto 14, es el de la despatriarcalización, que significa abandonar los patrones que vienen del patriarcado, que significa sometimiento hasta la anulación a las mujeres. El machismo es un efecto del patriarcalismo. La superación del machismo tiene que ver con la despatriarcalización, con la forma como se ha organizado la sociedad y ha presumido esa organización que el hombre es superior a la mujer, hasta atentar contra su vida, que es lo que estamos viviendo como problema de política pública hoy en Bolivia, con el feminicidio. ¿Qué es el feminicidio? ¿Cómo está entendido el feminicidio en Bolivia? Matar a alguien por el hecho de ser mujer, por el hecho de tener un sexo diferente. Ese es el feminicidio. Vamos ahora al concepto número 15, que es el concepto de esencialismo. Esencialismo significa entender la realidad como esencia de las cosas, como una sola, con una sola mirada, con una sola definición, sin interacción de ningún tipo. Algo que no ayuda a entender procesos de interacción entre las culturas, algo que no ayuda a entender interculturalidad. Estetización es trabajar el orden estético de las cosas, que es lo bello, que es lo feo, ¿no? Muchas veces
no exclusivamente, pero muchas veces excluyendo procesos de, de dominación de la realidad, trabajados en la realidad, ¿no? Porque producidos por la realidad, porque se encarga de centralizar aquello de la construcción de qué es lo hermoso, lo bello de la sociedad y qué es aquello feo. Por ejemplo, hay muchas tendencias en Bolivia que reconocen solo el lado positivo de los indígenas. Pero si uno va y confronta eso con la realidad, se dará cuenta que las culturas que es originarias, que se llaman indígenas, tienen también cosas no, que son cosas contradictorias con un diferente orden de la realidad. Por ejemplo, violencias. Por ejemplo, existen procesos de machismo ahí, o de patriarcado, ¿no? Entonces, una lectura estetizante de lo indígena me mostrará el lado solamente bello o feo de las cosas, pero no ambas dimensiones. Cuando de lo que se trata en la interculturalidad es generar un proceso de equilibrio entre lo feo y lo bello. Luego está el concepto de modernidad, como esta construcción producida desde el Renacimiento que centra lo moderno, el orden moderno de las cosas como el orden nuevo de las cosas, ¿no? La modernidad es lo moderno es lo nuevo en la organización de la sociedad, la organización de las relaciones de la sociedad. Vayamos al siguiente concepto de etnicidad, que tiene que ver con este planteamiento del esencialismo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que en la etnicidad todo se cree que tiene una razón de ser en un pueblo, en una etnia, en una organización de la sociedad. Para el caso boliviano, que hemos ido ya abandonando desde el debate constituyente del 2006 hasta nuestra constitución, el concepto de etnia, ¿no? Trabajamos en Bolivia el concepto de nación, que es más allá de la mirada étnica. Pero sigue habiendo en Bolivia el proceso de la etnicidad, que significa centralizar el orden de las cosas con base en un grupo cultural. El etnocentrismo, que es el concepto derivado de la etnicidad, es entender el orden de la realidad con base solamente en un grupo cultural. Por ejemplo, todo lo explican los quechos, ¿no? O todo lo explican los guaraníes, o todo lo explican los aymara, ¿no? Y no existe otra cultura, no existen otras culturas en interacción o en relación. Entonces, el etnocentrismo significa entender el orden de las cosas con base en un grupo cultural. Lo propio pasa con el siguiente concepto, el de eurocentrismo, que presume la superioridad de Europa en el mundo, como un concepto que genera un régimen de explicación de la totalidad de la realidad, es decir, explicación política, social, cultural, etc. Europa se convierte en el punto de explicación de la humanidad, ¿no? Eso no es así, ¿no? Porque como les he mencionado hace un momento, Europa ve modificada su crisis civilizatoria, ¿no? Con el descubrimiento del nuevo mundo. Entonces ve alterada y altera hasta el día de hoy su mirada, no puede ser totalizante, su mirada va a ser relativa. Pero hay gente que entiende que todo está en el orden europeo, ¿no? Que Europa es el punto central de las cosas. El concepto 21 es el concepto de folclorización, que es un concepto que banaliza la cultura y no le da la potencia a la
al término folclore, ¿no? Que tiene que ver el orden del folclore con la creación de la cultura desde las prácticas sociales, ¿no? Entonces, eso se banaliza y se convierte en una expresión de las culturas, pero no se explica el por qué existe esa cultura. Por ejemplo, por qué existe en Bolivia la morenada, la, el- la callahuaya, por qué existe la danza de Rosita Pochi o lo que fuera, ¿no? Entonces, la folclorización significa no entender la creación de las culturas desde una organización de la sociedad, desde las propias contradicciones de la sociedad. Concepto de globalización que tiene que ver con un proceso económico militar de expansión del mundo y la uniformización del mundo, ¿no? A partir de estos procesos económicos y militares que se dan. Entonces, el orden global, ¿no? También problematizado, diría, hoy en el mundo, ¿no? La tecnología hoy tiene un orden global, por ejemplo, y la tecnología es un instrumento de la relación entre los seres humanos que puede facilitar la vida de los seres humanos o puede complicarse. El hecho está en que la globalización significa un proceso global de expansión económica y militar de un determinado fenómeno, de una determinada acción. El concepto de hermenéutica que nos sirve para entender todas estas cosas tiene que ver con el arte de la interpretación de textos y símbolos. A partir de los textos y símbolos puede explicar la naturaleza de la sociedad y de su organización. Vayamos a lo siguiente, al siguiente concepto que es de hermenéutica diatópica. ¿Qué quiere decir este concepto compuesto? Que puedo ver la organización de las culturas y los símbolos desde distintos lugares, desde distintos momentos, ¿ah? Que coexisten. En Bolivia coexiste la premodernidad con la modernidad y la posmodernidad, por ejemplo, ¿no? Y analizar eso es una hermenéutica diatópica. ¿Qué de lo premoderno hay en Bolivia? ¿Cómo Bolivia es realmente moderna? ¿Qué de lo posmoderno hay? ¿No? Entendiendo posmodernidad como esta crítica a la modernidad, como esta tensión sobre la modernidad. Concepto de hibridación significa mezcla. La hibridación significa mezcla, pero no es una mezcla estéril. Puede ser estéril, no, es una mezcla dinámica en términos de la cultura. La hibridación es una mezcla que no anula, sino que va produciendo otros procesos culturales. La intraculturalidad, que es la valoración y el potenciamiento interior de las culturas. El concepto de mestizaje tiene que ver con el de hibridación. Algunos algunos lo ven como la hibridación cultural o la presencia de la producción cultural. El mestizaje no es otra cosa sino la mezcla de dos o más culturas. Mezcla que produce otro producto cultural, otro proceso cultural, que recoge, ¿no?, las herencias de las culturas que han interactuado, que se han mezclado. Siguientes, que nos encontramos con el concepto de metaculturalidad, que es una comprensión que afirma la existencia y validez más allá de cualquier determinación cultural, de valores, conocimientos y normas. Es decir, es aquello que va más allá de la cultura, que va generando una explicación más allá de la cultura. Son los procesos que van trascendiendo la cultura y la van abandonando, ¿no?, como explicación
como un eje de explicación de la realidad. Entonces, hay procesos metaculturales, ¿no? que luego van a explicar, ¿no? la naturaleza de la organización social más allá de la producción humana, que es la cultura. Cuando eso se presenta, estamos ante un proceso típicamente metacultural. La monoculturalidad es el entender que solo existe una cultura y a partir de esa cultura se organiza la realidad. La multiculturalidad, en oposición, significa la existencia de muchas culturas. Es sinónimo al concepto de pluriculturalidad. ¿No? Hay diferencias semánticas, sí, pero para el caso es lo mismo. La existencia de muchas culturas. ¿No? ¿Cuál es la diferencia acá conceptual? La da el concepto de interculturalidad. Es la presencia de las culturas, pero en interacción. ¿No? Esa es la diferencia entre el concepto de multiculturalidad, que es igual a pluriculturalidad, y el de interculturalidad, que quiere decir la dinámica y la presencia, la mezcla de las culturas. Bueno, quedamos acá. Siguiente diapositiva. Y nos vemos en la siguiente sesión. Que la pasen bien.